Hay una clase de sueño que solo llega cuando la historia ya se conoce entera. No la tensión de descubrir qué ocurre después, sino la calma de saberlo de antemano. Piensa en lo que significa dejar que Gravity Falls suene de fondo, mientras los ojos empiezan a cerrarse. La voz de Dipper explicando algo con demasiada seriedad para su edad, la risa de Mabel rompiendo por la mitad ese exceso de gravedad, el rumor del bosque que rodea la cabaña del misterio. Ya sabes lo que dice el letrero torcido antes de que la cámara lo enfoque. Sabes que detrás de cada broma hay un símbolo esperando, y que ninguno de esos símbolos fue puesto al azar. En ese estado de media vigilia, el pueblo deja de ser una trama y se vuelve un lugar familiar al que se regresa, uno cuyos secretos ya no asustan porque son parte del mobiliario de la mente. Esta noche recorremos esa idea con calma, la sospecha, tantas veces repetida por quienes aman la serie, de que en Gravity Falls nada fue casualidad. ¿Cuánto de ese diseño estuvo planeado desde el principio? ¿Cuánto se fue resolviendo por el camino? ¿Y por qué esa distinción, lejos de romper el hechizo, lo vuelve más interesante? Bienvenido a Cabaña Nocturna. Aquí no hay prisa, y no hay nada que resolver antes de dormir. Baja el brillo de la pantalla, deja el teléfono a un lado y busca la postura en la que el cuerpo por fin se rinde. Ajusta la almohada, suelta los hombros. Respira una vez despacio. La voz seguirá aquí, lo dejes dormido o despierto, hablando en voz baja de un pueblo pequeño y de un misterio que alguien, hace muchos años, empezó a dibujar a mano. No hace falta seguir cada palabra. Basta con dejar que la historia haga lo que mejor sabe hacer a esta hora, que es acompañar. En 2010, un recién graduado de CalArts llamado Alex Hirsch entró a las oficinas de Disney Channel con una idea y con los dibujos que él mismo había trazado para explicarla. Llegó con el concepto original de un storyboard hecho a mano, la clase de material que un solo autor prepara en soledad antes de que nadie más crea en el proyecto. La cadena escuchó, y en lugar de comprometerse de inmediato con una serie completa, encargó algo más modesto. Un piloto de bajo presupuesto. Una prueba. Piensa en lo pequeño que era todo esto al principio, en lo lejos que estaba de la maquinaria que después lo rodearía. Ese piloto no se emitió nunca en su forma original, y sin embargo fue suficiente. Fue en los últimos meses de ese mismo año, cuando Disney Channel dio luz verde de manera oficial a Gravity Falls como serie completa, basándose precisamente en ese episodio no emitido. Es una fecha que conviene tener presente, porque marca el momento en que una intuición personal se convirtió en un encargo formal. Todo lo que vendría después, los misterios, los cifrados, las revelaciones que tardarían años en llegar, parte de esa decisión tomada sobre un piloto que el público general jamás vería tal cual. La pregunta que ha perseguido a esta serie desde el final es sencilla de formular y difícil de responder. ¿Cuánto de todo aquello estaba planeado desde el comienzo? Los propios creadores han dejado pistas para responderla, y la respuesta es más matizada de lo que suelen sugerir las leyendas de los fans. En una entrevista con TV Insider, concedida después del episodio final, Hirsch aseguró que sabían mucho sobre el final del programa desde el principio. Dijo que conocían el secreto de Stan y quién había escrito los diarios. Esas dos incógnitas, que sostienen buena parte de la arquitectura emocional y argumental de la serie, estaban mapeadas antes de que el primer episodio saliera al aire. Ahora bien, saber el destino no es lo mismo que saber el camino. En esa misma conversación con TV Insider, Hirsch matizó algo que a menudo se pasa por alto. Una vez terminada la primera temporada, el plan concreto para el final seguía siendo apenas un esbozo de trazos amplios. Lo describió, en efecto, como una serie de grandes movimientos previstos. Ford sale del portal, Bill probablemente crea el apocalipsis, Dipper y Mabel completan sus arcos. Fíjate en la textura de esas frases. Son direcciones, no mecanismos. El cómo exacto, los detalles de cada engranaje, se rellenaría más tarde, a medida que el trabajo avanzaba. La diferencia entre un mapa y un territorio recorrido paso a paso. Esa misma idea aparece, contada desde otro ángulo, en una entrevista con The AV Club. Allí, Hirsch explicó que el equipo de guionistas tenía trabajada de antemano una línea argumental amplia. Esa línea cubría el origen de la magia en el pueblo,
La identidad del autor de los libros, el papel de Dipper y Mabel en todo ello, el papel de Gideon y los secretos de Stan. Todos los grandes pilares estaban ahí, nombrados, presentes en la mente de quienes escribían. Pero, y esto es lo esencial, Hirsch aclaró que esas piezas solo se resolvieron por completo a medida que el Writer's Room avanzaba a lo largo de la primera temporada. La visión existía. La solución se construyó en el proceso. Es un modelo de creación que merece atención, porque desmiente por igual dos mitos opuestos. No es cierto que todo estuviera improvisado sobre la marcha, y tampoco es cierto que cada detalle estuviera predeterminado desde la primera reunión. Lo que hubo fue un marco firme y un interior flexible. Los destinos estaban fijos. Las rutas para llegar a ellos se dibujaron mientras se caminaba. Y en mi opinión, esa es justamente la razón por la que la serie se siente a la vez planificada y viva, coherente sin resultar mecánica. Hay un caso que ilustra este equilibrio de una forma casi perfecta, y tiene que ver con uno de los elementos más venerados por los descifradores, la rueda del zodíaco de Bill Cipher, que aparece al final de la secuencia de apertura. Durante años, los fans la trataron como un enigma sembrado con intención, 10 símbolos colocados para ser interpretados. La verdad, según lo ha confirmado el propio Hirsch, es más humilde. Esa rueda no fue concebida originalmente como un misterio codificado. Los 10 símbolos eran, simplemente, imágenes tomadas de los primeros 7 episodios que ya estaban producidos. No cargaban con un significado oculto en su origen. Fue solo después, cuando la comunidad se obsesionó con descifrarla, cuando Hirsch escribió un significado formal dentro de la historia para el zodíaco. El sentido llegó al encuentro de la expectativa, no antes. Piensa en lo que eso revela sobre la relación entre una obra y su público. Un adorno visual se convierte en profecía porque miles de personas deciden mirarlo como profecía, y los autores, atentos, deciden honrar esa mirada. Es una colaboración silenciosa entre quien crea y quien observa. No todo, sin embargo, nació de la reacción. Algunos códigos estuvieron presentes desde el primer minuto, y esos sí fueron deliberados. Cada episodio de Gravity Falls termina con un criptograma cifrado durante los créditos, desde el episodio 1. Durante la primera temporada, la serie rotaba entre 3 sistemas: un cifrado César con desplazamiento de 3, un cifrado Atbash y un cifrado A1Z26, que sustituye números por letras. En la segunda temporada, el juego daría un paso más, hacia un sistema todavía más cerrado que veremos en detalle más adelante. Aquí no hay ambigüedad sobre la intención. Desde el arranque, la serie invitaba a leerla 2 veces, una en la superficie y otra bajo ella. El más grande de los secretos guardados, el que Hirsch dijo conocer desde el principio, esperó hasta muy tarde para mostrarse. En la segunda temporada, el episodio titulado A Tale of Two Stans reveló que el verdadero nombre del tío abuelo Stan es Stanley Pines, y que durante todo ese tiempo había estado haciéndose pasar por su hermano gemelo desaparecido, Stanford Pines, a quien todos llaman Ford. El intercambio de gemelos, ese fraude de identidad sostenido durante años dentro de la ficción, formó parte del plan desde las primeras etapas de desarrollo de la serie, según ha declarado el propio Hirsch. Un canal de la crítica que dedicó episodios a los secretos de cada personaje ya recorrió esta revelación. Aquí interesa por otra razón, porque es la prueba más limpia de que un destino puede sostenerse en silencio a lo largo de decenas de episodios sin delatarse. Junto a las tramas y los cifrados, Hirsch entregó a su sala de guionistas algo más difícil de codificar, un conjunto de reglas sobre el corazón mismo de la serie. Las llamó, medio en broma, sus 10 mandamientos, y trataban de cómo Dipper y Mabel debían relacionarse entre sí. Una de esas reglas establecía que los gemelos, en el fondo, se caen bien, se quieren, y que ese vínculo jamás debía socavarse por el chiste fácil del conflicto entre hermanos. Es una decisión de escritura, sí, pero también es una decisión moral sobre qué clase de historia se quería contar. Y explica por qué, incluso en los momentos de mayor tensión, la relación entre los dos nunca se siente cruel.
Queda por último un documento que permite mirar todo este proceso desde su misma raíz. La Biblia de presentación original que Hirsch usó para vender la serie a Disney ha salido a la luz públicamente y se conserva en el Internet Archive. En ella se ven las premisas de episodios que se lanzaron en 2010, algunas de las cuales se produjeron prácticamente como estaban descritas, mientras que otras se descartaron o se rehicieron por completo. Ese objeto es, quizá, la mejor síntesis de lo que hemos venido diciendo. Muestra una visión firme y un método abierto, un plan que sabía a dónde iba y que se permitió cambiar el modo de llegar. La casualidad, en Gravity Falls, casi nunca fue casualidad, pero tampoco fue, del todo, un guión escrito por completo de antemano. Fue algo más humano, una intención sostenida con paciencia. Empecemos por una imagen que casi nadie mira con atención, porque ocurre antes de que empiece el episodio de verdad. Cada apertura de la serie, incluida la del primer episodio, Tourist Trapped, termina con un instante congelado. Durante una fracción de segundo aparece una rueda con 10 símbolos dispuestos en círculo, una especie de zodíaco, y en el centro exacto de esa rueda hay un ojo dentro de un triángulo. Ese triángulo es Bill Cipher. Piensa en lo que eso significa, en términos de calendario interno de la obra. El demonio del sueño está sentado en el corazón de la primera imagen que la serie ofrece de sí misma, meses antes de que su nombre se pronuncie una sola vez en pantalla. Esa es la clave con la que conviene leer toda la primera temporada, no como una serie que inventa a su villano sobre la marcha, sino como una que ya lo tenía guardado y lo dejaba asomar por los bordes, confiando en que casi nadie estaba mirando esos bordes todavía. Y una vez que sabes dónde mirar, las apariciones empiezan a acumularse con una regularidad que no parece casual. Considera el 8º episodio, Irrational Treasure. Entre sus objetos aparece un accesorio creado para la serie, un billete imposible, con una cifra tan absurda que funciona casi como un chiste visual. En ese billete, donde uno esperaría encontrar el conocido ojo de la providencia, esa pirámide con un ojo que corona los billetes reales, la serie ha puesto otra cosa. Ha puesto la silueta triangular y amarilla de Bill Cipher, completa, con su sombrero de copa y sus pequeñas extremidades, ocupando el lugar del símbolo original. Y justo encima, en latín, una frase: Semper vigilantem, siempre vigilante, siempre observando. El chiste, si es un chiste, es de una frialdad notable, porque describe con exactitud lo que el personaje está haciendo dentro de la propia serie. Está en el billete, está en la rueda, está observando, y todavía no tiene nombre. 3 episodios después llega otro de estos guiños, pero esta vez no es una imagen, sino un texto escondido. Al final de Little Dipper, como al final de tantos episodios, aparece un criptograma en los créditos. Descifrado mediante el cifrado Atbash, ese método sencillo que sustituye la primera letra del alfabeto por la última, y así sucesivamente, el mensaje se resuelve en una frase en inglés que se traduce como: el mago invisible está observando. El mago invisible, observando. Otra vez la vigilancia, otra vez oculta a plena vista, escrita en un código que solo se molesta en resolver quien ya sospecha que hay algo debajo. Y este es el detalle que da la medida de todo. Ese mensaje aparece 8 episodios antes de que Bill sea nombrado en la serie. Porque el nombre, cuando por fin llega, llega tarde y llega de golpe, y ocurre en el episodio 19, Dreamscapers. Ahí, Gideon, después de fracasar en su intento de forzar la caja fuerte de Stan, se planta fuera de la cabaña de los Pines, saca el diario número 2 y anuncia que ha llegado el momento de liberar, según sus propias palabras, el arma más grande del diario, el demonio del sueño que es Bill Cipher. Esa es la primera vez que el nombre se dice en voz alta en toda la serie. Detente un momento a sopesar la distancia recorrida. La rueda con el triángulo estaba en la apertura desde el episodio 1. El billete estaba en el 8. El mago invisible observaba desde el 11. Y solo en el 19 alguien pronuncia por fin el nombre que llevaba todo ese tiempo dibujado y cifrado por los rincones. El mismo episodio se encarga de subrayar el peso de ese nombre.
Después de que Gideon actúe, cuando Mabel y Sos escuchan el plan a escondidas y corren a avisarle, Dipper consulta el diario número 3 y encuentra 2 advertencias explícitas sobre Bill Cipher. La primera, no invocarlo bajo ninguna circunstancia. La segunda, no dejarlo entrar nunca en tu mente. 2 reglas, escritas con la sobriedad de quien ha aprendido algo por las malas. Y es precisamente eso lo que Gideon se dispone a hacer. Ejecuta un ritual para invocar a Bill Cipher, que aparece, se entretiene un rato con sus travesuras antes de ir al grano, y termina cerrando un trato. Entrará en la mente de Stan, a cambio de que Gideon le deba un favor futuro sin especificar. Un favor de naturaleza indeterminada, prometido a un demonio. La clase de deuda que uno contrae sin saber todavía lo que le va a costar. Vale la pena volver un instante al principio del todo, al diario que hace posible toda esa escena, porque su hallazgo también está sembrado con el mismo cuidado. En Tourist Trapped, Dipper encuentra en el bosque un árbol de metal hueco. Dentro hay un viejo aparato electrónico con un cable cortado, seccionado. Al manipular sus interruptores, se abre una trampilla oculta en el suelo, un movimiento que sobresalta a la cabra Gompers, y esa trampilla conduce al diario número 3. Es el mismo diario que, 18 episodios más tarde, contendrá las advertencias sobre Bill. Toda la maquinaria estaba puesta desde la primera media hora. El árbol falso, el cable cortado como señal de que alguien estuvo aquí antes y algo salió mal. El libro que guarda el nombre que la serie aún no quería decir. Hay un último detalle, este del lado de la producción real, que a mí me parece el más revelador de todos, precisamente porque es el más humilde. El color de Bill Cipher no fue amarillo desde el principio. Durante el desarrollo de la serie, el personaje se diseñó en verde. Fue su creador, Alex Hirsch, quien cambió ese verde por el amarillo. Y la razón que dio es de una sencillez desarmante. La versión verde se parecía demasiado a una hoja, a una simple hoja de árbol. Y ahí está, en mi opinión, la prueba más íntima de la planificación. No basta con esconder a un personaje en los fondos de una temporada entera. Hay que asegurarse de que, cuando alguien por fin lo encuentre en la rueda del zodíaco, en el billete de $12 negativos, en cada uno de esos rincones, lo reconozca de inmediato como una figura y no lo confunda con el follaje del bosque. Cambiar el verde por el amarillo no fue una decisión de estilo, fue asegurarse de que la vigilancia se dejara ver. Y esa es la sensación que deja recorrer la primera temporada con estos ojos. Bill Cipher no irrumpe en el episodio 19. Bill Cipher ya estaba, sentado en el centro de la primera imagen, impreso en un billete falso, cifrado en unos créditos, esperando con la paciencia de algo que sabe que tarde o temprano lo van a nombrar, siempre vigilante, siempre observando. Tal como sugería el billete, en latín, según cuentan los fans, ya mucho antes de que nadie supiera cómo se llamaba. Piensa por un momento en lo que significa esconder algo a la vista de todos durante casi 3 años. No en una novela, donde el autor controla cada página y sabe que el lector llegará al final, sino en una serie animada que se emitía episodio a episodio, con semanas y a veces meses de espera entre cada capítulo, y con la posibilidad muy real de que ni siquiera llegara a tener un final. Y sin embargo, desde el primerísimo episodio, la respuesta a uno de los grandes misterios de la historia ya estaba allí, grabada en oro sobre la cubierta de un libro. Empecemos por el bosque. En Tourist Trapped, el episodio piloto que se estrenó en Disney Channel el 15 de junio de 2012, Dipper está haciendo algo tan mundano como colgar folletos de la cabaña del misterio entre los árboles. Es una tarea de relleno, la clase de trabajo aburrido que un tío pone a sus sobrinos para tenerlos ocupados. Y mientras lo hace, encuentra algo que no debería estar allí. Un árbol de metal, hueco, que finge ser un árbol. Dentro hay un dispositivo con interruptores. Dipper los acciona, y en el suelo del bosque se abre una trampilla oculta que lleva hacia abajo, a un espacio subterráneo. Detonte en ese detalle antes de seguir. Un árbol de metal disfrazado de árbol vivo. Alguien construyó eso. Alguien lo colocó allí, con la intención de que su mecanismo pasara desapercibido, y sin embargo diseñó un modo de abrir la trampilla desde ese punto exacto.
Ya en el primer episodio, la serie te está diciendo que hay una inteligencia previa operando en Gravity Falls, alguien meticuloso, alguien que ocultaba cosas y a la vez dejaba maneras de encontrarlas. Todavía no sabemos su nombre, ni siquiera sabemos que existe, pero su mano ya ha tocado el bosque. Bajo la trampilla, Deepa descubre lo que se convertirá en el corazón secreto de toda la serie: un diario. Un libro lleno de notas, de datos sobre las criaturas de Gravity Falls, de observaciones que insinúan que el pueblo esconde algo mucho más grande de lo que aparenta, algún encubrimiento cuyos límites nadie ha trazado todavía. Para Deepa es un tesoro, una prueba de que sus instintos sobre la extrañeza del lugar tienen fundamento. Para el espectador atento es una pregunta: ¿quién escribió esto? ¿Y por qué lo enterró? La cubierta de ese diario contiene la pista más importante de toda la serie, y la mayoría de los espectadores la miraron durante años sin comprenderla. Sobre la tapa hay una mano de 6 dedos estampada en oro, y en el centro de esa mano, un número: el 3. El nombre de su dueño ha sido arrancado. Alguien, en algún momento, decidió que la identidad del autor no debía conocerse, y físicamente rasgó esa parte de la portada. Piensa en la información que contiene ese solo objeto. Una mano con 6 dedos, no 5. Un 3, que implica que existen al menos otros 2 libros. Y una ausencia deliberada, donde debería estar un nombre. Aquí conviene medir el tiempo con calma, porque el tiempo es parte de lo que hace que esto sea notable. Tourist Trapped se emitió en el verano de 2012. La revelación completa de a quién pertenecía esa mano, de quién era ese autor, no llegaría hasta casi 3 años después. Esa mano de 6 dedos estuvo brillando en la pantalla, en la cubierta del objeto más importante de la serie, durante cerca de 3 años antes de que su significado se cobrara. Los niños que vieron el piloto y no volvieron a pensar en el número de dedos no estaban siendo descuidados, estaban siendo, sencillamente, humanos. La serie confiaba en que la respuesta pasara desapercibida hasta el momento exacto en que dejara de hacerlo. Y en ese intervalo, los creadores no se quedaron quietos. Fueron sembrando más semillas, algunas tan sutiles que solo cobran sentido mirando hacia atrás. En Dreamscapers, ya avanzada la primera temporada, aparece Bill Cipher y se adentra en la mente de Stan, aunque el apodo exacto que usa con él en ese momento sigue siendo motivo de debate entre los fans. Lo llama Sixer, Size. En ese instante, para quien lo escucha, es una palabra rara, un mote sin explicación aparente, quizá una de las tantas cosas absurdas que dice un demonio triangular. Nadie que lo oyera por primera vez podía saber que ese apodo era una referencia a 6 dedos, ni por qué un ser como Bill usaría ese nombre. Solo en retrospectiva, una vez que la verdad sale a la luz, la palabra se llena de sentido. Bill sabía. Bill siempre supo con quién había tratado antes, y el guión dejó esa prueba a plena vista, envuelta en la excentricidad del personaje para que no llamara la atención. Es un método particular de contar historias, y merece que lo admiremos por lo que es. La serie no te oculta las pistas, te las muestra, las pone en la cubierta de un libro, en la boca de un demonio, en la forma de una mano. Lo que oculta es su importancia, y lo hace confiando en que tu atención esté puesta en otra parte, en la aventura de la semana, en el chiste, en el peligro inmediato. Cuando por fin unes los puntos, la sensación no es de que te hayan engañado, es de que siempre estuvo ahí, y de que tú, sin saberlo, ya tenías todas las piezas. En la segunda temporada, la siembra se vuelve más explícita, más cargada de intención. En Society of the Blind Eye, Dipper y Mabel descubren algo sobre el viejo McGucket, ese anciano que hasta entonces había funcionado sobre todo como una figura cómica, un excéntrico que balbuceaba advertencias. Aprenden que McGucket trabajó una vez con el autor, esa figura sin nombre cuya sombra recorre toda la serie, y que sus recuerdos fueron borrados. De pronto, la locura del anciano deja de ser un chiste y se convierte en una herida. Alguien, o algo, le vació la memoria.
Y el hecho de que colaborara con el autor lo coloca directamente en el centro del misterio, adelantando el papel que tuvo en la construcción del portal, esa máquina que aún no comprendemos del todo, pero cuya presencia empieza a sentirse por todas partes. Fíjate en cómo la serie recompensa la relectura. Un personaje que parecía puro alivio cómico resulta ser un testigo, quizá un culpable, quizá una víctima, de los acontecimientos más graves de la historia. La comedia era el disfraz. Debajo había una tragedia esperando ser leída. Todo esto converge en Not What He Seems, el episodio que se emitió el 9 de marzo de 2015, el 11º de la segunda temporada, el 31º en el cómputo total, y que sirvió como final de mitad de temporada. Es el episodio donde las semillas plantadas a lo largo de casi 3 años empiezan a germinar todas a la vez. Al principio, se nos muestra a Stan haciendo algo que ha estado ocultando. Trabaja en secreto en la máquina del portal y consulta un diario, pero no el que conocemos. Consulta el diario 1. Ese detalle es una pequeña detonación por sí solo. Si hay un diario 1 y Dipper tiene el 3, entonces los libros no solo existen, sino que están repartidos, y Stan ha tenido uno todo este tiempo. En sus páginas, Stan aprende que la máquina tiene un efecto secundario, unas anomalías gravitatorias temporales. Mientras Stan intenta reunir el valor para contarles a los gemelos la verdad, para poner fin al secreto que ha cargado, el mundo exterior irrumpe. Agentes del gobierno armados, Powers y Trigger, asaltan y aseguran la cabaña. La verdad que Stan quería entregar por su propia voluntad se le escapa de las manos, arrancada por la fuerza justo cuando estaba a punto de pronunciarla. Hay algo profundamente humano en ese momento. La persona que ha guardado el secreto más grande de todos, en el instante en que decide compartirlo, pierde el control sobre cómo se revela. El episodio culmina en una secuencia que la serie había estado preparando literalmente desde su primer minuto. El portal se activa y de él emerge una figura encapuchada. No le vemos el rostro, pero le vemos la mano. 6 dedos. La misma mano de 6 dedos estampada en oro sobre la cubierta que Dipper encontró en el bosque casi 3 años antes. En ese plano, todas las pistas se cobran a la vez. El árbol de metal, el nombre arrancado, el apodo Sixer, la confesión de McGucket. Todo apuntaba a esta silueta, a esta mano que sale de la máquina. Vale la pena recordar quién dio vida a ese momento. Circula entre los fans la idea de que en la animación de esa secuencia participaron artistas de storyboard como Matt Braley y Dana Terrace, 2 nombres que la serie luego llevaría más lejos. El peso de casi 3 años de siembra descansaba en unos pocos segundos de animación, y esos segundos tenían que ser exactos. La respuesta a quién es esa figura llega en el episodio siguiente, el que narra la historia de los 2 Stans, y merece la pena ver cómo la serie decide contarla. No empieza con la revelación, empieza con la infancia. Se abre con un recuerdo de los jóvenes Stanley y Stanford Pines, forzando la entrada a una cueva tapiada y grabando sus nombres dentro para reclamarla como suya. 2 hermanos, un espacio secreto, sus nombres tallados en la piedra. Es una imagen sobre pertenencia y sobre identidad, y la serie la coloca al principio a propósito, porque la identidad es exactamente lo que está a punto de resolverse. Cuando el autor sale finalmente del portal, no agradece a Stan haberlo rescatado, le da un puñetazo. Lo culpa por los 30 años que pasó atrapado en otra dimensión. Piensa en lo que ese gesto revierte. Durante toda la serie hemos esperado al autor como a una especie de salvador, la mente brillante detrás de los diarios, la respuesta a todo. Y lo primero que hace al regresar es golpear a su hermano con rabia. La leyenda resulta ser un hombre herido, resentido, humano hasta lo incómodo. Y entonces llega la revelación que reordena toda la serie. El verdadero nombre del autor es Stanford. El hombre que hemos conocido durante 2 temporadas como Stan ha estado viviendo bajo la identidad de su hermano gemelo. El tío que colgaba folletos, que regentaba una trampa para turistas, que guardaba un diario en secreto, no era quien decía ser. La mano de 6 dedos nunca fue la suya. Pertenecía a Stanford, el hermano perdido, el autor real de los libros.
Y para cerrar el círculo hasta su origen mismo, los recuerdos de ese mismo episodio nos muestran algo sobre esa mano de 6 dedos que lo explica todo. El joven Stanford fue objeto de burlas por tener 6 dedos en cada mano. Aquel rasgo que en la cubierta del diario parecía un símbolo enigmático, un emblema misterioso digno de un genio oculto, había sido en realidad una fuente de dolor para un niño. La marca que identificaba al autor, la pista sembrada en el piloto, la que Bill convirtió en apodo, nació de algo por lo que a un niño se le hacía sentir diferente. Símbolo dorado y la herida de la infancia son la misma cosa vista desde 2 distancias. Recorre mentalmente el trayecto completo, ahora que lo tienes entero. Aquella mano de 6 dedos grabada en oro sobre un libro, en aquel primer verano. Un demonio que llama a alguien Sixer. Un anciano al que le borraron la memoria por trabajar con el autor. Un diario, uno en manos de Stan. Una figura encapuchada saliendo de un portal en aquella primavera. Un puñetazo en lugar de un agradecimiento. Un nombre, Stanford, que lo cambia todo. Y en el fondo de todo, un niño con 6 dedos en cada mano al que se le hacía sentir raro. La serie te lo mostró desde el principio. Solo esperó, con una paciencia poco común, a que estuvieras listo para verlo. En A Tale of Two Stans, el episodio 12 de la segunda temporada, hay un instante que reorganiza todo lo que el espectador creía saber. El autor, la figura que había vivido oculta detrás de tantos misterios, se dirige al hombre que regenta la vieja cabaña y lo llama Stanley. Dipper y Mabel reaccionan de inmediato, preguntan, con lógica infantil y por eso irrefutable, ¿por qué lo llamaría así si su nombre es Stanford? El autor escucha esa pregunta y, al escucharla, comprende algo que hasta entonces se le había escapado. El hombre que se hace llamar Stanford ha estado usando su nombre durante años, porque el autor es, en realidad, el verdadero Stanford Pines. Piensa en la mecánica de esa escena. No es una confesión arrancada bajo presión, es un desliz, una palabra suelta, corregida por 2 niños que solo querían entender. Lo que ese mismo episodio revela después es la historia que da sentido al desliz. Stanley y Stanford Pines eran gemelos, nacidos en Glass Shard Beach, Nueva Jersey. Ly Stanford, el que tenía 6 dedos en cada mano, fue objeto de burlas durante toda su infancia por esa particularidad. La polidactilia, esa marca física que lo distinguía, se convierte más tarde en la clave que un espectador atento podía haber usado para separar a un hermano del otro. Retén ese detalle de los 6 dedos. La serie lo había mostrado antes, en un lugar donde casi nadie lo buscaría. El mismo relato de origen incluye una herida que explica la distancia entre los 2 hombres. En un recuerdo mostrado dentro de ese capítulo, Stanley destruye por accidente la máquina de movimiento perpetuo que Stanford había construido para la Feria de Ciencias. West Coast Tech, la institución que iba a admitir a Stanford, inspecciona el experimento dañado y, tras verlo, rechaza su admisión. Un gesto torpe, no malicioso y sin embargo suficiente para desviar 2 vidas. El futuro que Stanford había planeado se cierra en ese instante, y el peso de haberlo cerrado recae sobre su hermano. Todo lo que vino después, la suplantación del nombre incluida, se enraiza aquí. Ahora conviene retroceder, porque lo que hace fascinante a este capítulo no es la revelación en sí, sino cuánto tiempo estuvo la serie dejando pistas a la vista. Vuelve al episodio anterior, Not What He Seems, el 11 de la segunda temporada. En ese episodio, Stan decide por fin contarle a Dipper y a Mabel su secreto sobre la máquina. Se prepara para hablar, y justo cuando intenta pronunciar las palabras, un agente acorazado lo derriba y lo interrumpe. La confesión queda suspendida en el aire, incompleta. La serie sabía exactamente lo que estaba haciendo: acercar al personaje al borde de la verdad y luego arrancárselo, para que el espectador sintiera el peso de un secreto que aún no tenía forma. Pero las pistas empezaron mucho antes, ya en el primer episodio. En Tourist Trapped, el estreno de la serie, se muestra a Stan entrando en un pasadizo oculto detrás de una máquina expendedora en la tienda de regalos, marcando un código secreto.
En ese momento no se explica nada. El misterio de ese pasadizo permanece cerrado hasta el final de la primera temporada, en Gideon Rises, donde se revela que conduce al laboratorio subterráneo del portal, la obra de Ford. Repara en lo que revela esa estructura. Desde el primer capítulo, el hombre que atendía a los turistas guardaba, literalmente bajo sus pies, la maquinaria de un hermano cuyo nombre estaba usando. En el segundo episodio, The Legend of the Gobblewonker, la serie coloca una pista en un lugar tan mundano que resulta casi cruel. El coche de Stan lleva una matrícula personalizada que dice Aston Limble, es decir, Stanley Mobile. Léela con calma. En un momento en que a Stan se le llama Stanford a lo largo de toda la serie, su propio coche anuncia su verdadero nombre, Stanley, a plena luz. Una placa de matrícula. La clase de objeto que la cámara enfoca durante un segundo y que la mente descarta como decoración. Y sin embargo, ahí estaba escrito el secreto entero, en 8 letras, esperando a alguien que lo leyera 2 veces. Ese mismo episodio esconde una segunda pista, más tierna y más triste a la vez. El barco de pesca destrozado que Stan posee se llama el Stan O'War. En el momento en que aparece, es solo un cascarón varado, la propiedad ruinosa de un viejo excéntrico. Pero el episodio de los 2 hermanos revelaría más tarde de dónde viene ese nombre. Fue el que los jóvenes Stanley y Stanford le dieron al barco hundido que descubrieron de niños, el que soñaban con restaurar juntos. Piensa en lo que hace ese objeto. El barco no es un decorado cualquiera, es el vestigio de una hermandad rota, guardado por el hermano que se quedó, con el nombre de los 2 todavía pintado en él. En el cuarto episodio, The Hand That Rocks the Mabel, la pista viene de un enemigo. Lil Gideon se dirige a Stan repetidamente como Stanford. Para el espectador de la primera temporada, ese nombre suena simplemente como el nombre del personaje, confirmado una y otra vez. Pero la revelación posterior lo transforma. Stanford era un nombre que Stanley había tomado de su hermano gemelo, el verdadero Stanford Pines. Así que cada vez que Gideon lo pronuncia con esa cortesía envenenada, está nombrando, sin saberlo, la suplantación misma, el nombre correcto aplicado al hombre equivocado, repetido hasta que deja de llamar la atención. Y luego está la pista más deliberadamente escondida de todas, la que exige detener la imagen para verla. En Dreamscaperus, el episodio 19 de la primera temporada, Gideon invoca a Bill Cipher y menciona a Stanford Pines. En ese instante, congelando el fotograma, aparece una imagen breve dentro del cuerpo de Bill, una versión de Stan con 6 dedos. Recuerda ahora la marca de la infancia de Stanford, la polidactilia por la que fue acosado. Esa mano de 6 dedos, parpadeando dentro del triángulo durante una fracción de segundo, dice lo que la serie aún no estaba dispuesta a decir en voz alta, que el verdadero Stanford, el marcado por sus 6 dedos, es una persona distinta del Stan que atiende la tienda de curiosidades. Un solo fotograma, la clase de detalle pensado no para el espectador que mira, sino para el que revisa cuadro a cuadro meses después. Considera el conjunto de estas pistas, dispersas a lo largo de casi 2 temporadas. Una matrícula en el segundo episodio, un barco con un nombre heredado, un pasadizo secreto en el estreno mismo, un enemigo que usa el nombre robado como si fuera correcto, la mano de 6 dedos oculta en un solo cuadro, y finalmente, 2 niños que preguntan por qué alguien lo llamaría Stanley. Ninguna de estas pistas, tomada por separado, bastaba para revelar el secreto, pero juntas forman un rastro que la serie fue dejando con paciencia, confiando en que la verdad importaría más cuando llegara, si el espectador podía mirar hacia atrás y encontrarla ya escrita. El nombre nunca estuvo del todo oculto. Estuvo a la vista, en las placas de los coches y en los cascos de los barcos, esperando a que alguien uniera lo que significaba. Considera lo que supone esconder una respuesta a plena vista, tan a plena vista que aparece al final de cada episodio, y aún así confiar en que nadie la leerá hasta que llegue el momento exacto. Eso es lo que hace Gravity Falls con sus cifrados. No son un adorno, son una promesa dejada por escrito, episodio tras episodio,
de que todo lo que iba a ocurrir ya estaba decidido y de que la persona que se tomara el trabajo de descifrarlo podría verlo venir. Esta noche vamos a seguir esa promesa desde su primera línea hasta la última, con calma, sin prisa, como quien lee una carta que tardó casi 4 años en terminar de escribirse. Empecemos por el principio verdadero. Al final del episodio piloto, en los créditos, aparece un mensaje cifrado. El método es un cifrado César con un desplazamiento de 3, es decir, cada letra se sustituye por la que está 3 posiciones más adelante en el alfabeto. Cuando se deshace ese desplazamiento, el mensaje dice, en efecto, bienvenido a Gravity Falls. Fíjate en lo sencillo que es como gesto. La serie te da la bienvenida por partida doble, una vez en pantalla y otra en secreto, y con ese segundo saludo te está enseñando, sin decirlo, que aquí las palabras esconden otras palabras. La invitación no es solo a mirar el pueblo. Ves a leerlo. Ese mismo cifrado César de desplazamiento 3 aparece también en la secuencia de apertura, en el tema inicial que suena antes de cada episodio. Allí, escrito en pantalla, hay un criptograma que dice VWDQLVQRWWDKDWKD con el mismo desplazamiento de 3 letras hacia atrás. Esas sílabas sin sentido se convierten en una frase clara en inglés. Stan is not what he seems, que traducida viene a decir que Stan no es lo que parece. Piensa en dónde está colocada esa frase. No al final, escondida entre nombres de créditos, sino en la cabecera, en el lugar que un espectador ve más veces que ningún otro a lo largo de una serie entera. Y por si el desplazamiento de 3 no fuera suficiente pista, la serie te entrega la llave con la voz. Al terminar la canción de apertura, hay un susurro grabado al revés, lo que se llama un mensaje enmascarado hacia atrás. Cuando ese susurro se reproduce en el sentido correcto, dice, en efecto, 3 letras atrás. Detente a pensar en la generosidad extraña de ese gesto. La serie no solo esconde un mensaje sobre Stan en cada apertura, sino que además murmura, al oído de quien esté atento, la instrucción precisa para descifrarlo. Te dan el candado y te dan la llave, en la misma pantalla, en el mismo minuto, y confían en que la mayoría pase de largo. Y la mayoría pasó de largo, durante mucho tiempo. Ese mensaje de la cabecera, el que avisa de que Stan oculta algo, se emitió sin cambios desde el piloto, que salió al aire el 15 de junio de 2012, hasta el episodio que reveló el secreto, titulado precisamente Not What He Seems, emitido ya en 2015, casi 3 años. A lo largo de ese tiempo, en cada apertura, la respuesta estuvo escrita en clave sobre las cabezas de los personajes, y lo que revelaba era que Stan tiene un hermano gemelo secreto. Cuando por fin llegó esa revelación, no fue un giro inventado sobre la marcha. Fue el cobro de una deuda que la serie llevaba anunciando desde su primer día de emisión. Ese es el peso real del cifrado. Nos sorprende, confirma. Ahora quiero que veamos cómo la serie fue enseñándote su idioma poco a poco, como quien sube la dificultad de un juego con cuidado. Los cifrados de los créditos finales no se quedaron en el método César. Los primeros 6 episodios de la serie usaron ese cifrado César que ya conoces, el del desplazamiento. Del 7º al 13º, la serie cambió a un cifrado Atbash, que funciona de otra manera, invirtiendo el alfabeto sobre sí mismo, de modo que la primera letra se cambia por la última, la segunda por la penúltima y así sucesivamente. Y luego, del episodio 14 al 19, cambió otra vez, esta vez a un cifrado A1Z26, un sistema numérico donde cada letra se representa por su posición en el alfabeto, de manera que un número se traduce de vuelta en una letra. 3 métodos distintos, presentados en orden, uno tras otro. Sin decírtelo, la serie te estaba dando un curso. Primero un método, luego otro, luego un tercero, y en cada tanda de episodios practicabas sin saber que te estaban preparando para un examen. El examen llegó al cierre de la primera temporada. El criptograma de sus créditos no usa un solo método, sino que combina los 3 anteriores en secuencia.
Primero hay que aplicar ese cifrado numérico, luego el Atbash y luego el César, uno encima del otro, como capas. Solo alguien que hubiera aprendido los tres a lo largo de la temporada podría desenvolver ese mensaje. Y cuando se desenvuelve, dice, en efecto, busquen el ojo ciego. Piensa en el diseño de eso. La serie repartió las herramientas a lo largo de 20 episodios y en el último te pidió usarlas todas a la vez. No era decoración, era una cerradura de 3 vueltas que solo abría quien había estado prestando atención desde el principio. Y ese mensaje, busquen el ojo ciego, no era una frase suelta con sabor a misterio. Era una señal apuntando hacia el futuro. Anticipaba un episodio titulado Society of the Blind Eye, la Sociedad del Ojo Ciego, que se emitió más de un año después, el 27 de octubre de 2014, como el 7º episodio de la segunda temporada. Detente en esa distancia. Más de un año entre la pista y su cumplimiento. La serie escribió una instrucción en clave, la enterró en unos créditos, y esperó 12 meses largos a que el episodio prometido llegara y le diera sentido. Quien descifró esa línea a tiempo, llevaba más de un año sabiendo un nombre que el resto del público aún no había oído. Con la segunda temporada, el juego volvió a cambiar y se volvió más exigente. Los criptogramas de los créditos pasaron a usar un cifrado Vigenère, que es distinto de todos los anteriores en un punto esencial. Los métodos previos, el César, el Atbash, el sistema numérico, se pueden resolver conociendo solo la regla. El Vigenère no. El Vigenère necesita una palabra clave, un término específico, sin el cual el mensaje permanece cerrado. Y aquí está la parte hermosa. Cada episodio requería encontrar su propia palabra clave, distinta de las demás, escondida a la vista en algún lugar de ese mismo episodio. Ya no bastaba con conocer el método. Había que mirar el episodio entero con atención, cazar la palabra escondida en una pared, en un cartel, en un rincón del fondo, y solo entonces se podía leer el mensaje de los créditos. El cifrado dejó de ser un acertijo de lápiz y papel, y se convirtió en una búsqueda dentro de la propia imagen. Mira cómo funciona en el estreno de la segunda temporada, el episodio Scary Oak. Su criptograma final se descifra con la palabra clave Whittle, y esa palabra no está en ninguna guía externa ni en ningún manual. Está escrita dentro del mismo episodio, en la pared de la celda de la prisión de Gideon. Quien la encuentra allí y la usa como llave puede leer el mensaje que dice, en efecto, bienvenidos de vuelta. Piensa en la elegancia de eso. Después de la larga espera entre temporadas, la serie te recibe otra vez, pero solo si has estado lo bastante atento para hallar la palabra escondida en un muro. El saludo existe, pero te lo has de ganar mirando. Ese mismo método sigue en el episodio que ya mencionamos, Not What He Seems, el de la gran revelación. Su criptograma final se descifra hasta decir los gemelos del misterio originales, una frase que se refiere a Stan y a su hermano gemelo como los precursores de Dipper y Mabel. Detente en la ternura escondida ahí. En el mismo episodio donde el secreto del hermano por fin sale a la luz, los créditos, en clave, colocan a esos 2 hermanos adultos como el reflejo antiguo de los 2 niños que hemos venido siguiendo. Una generación anterior de gemelos que resolvían misterios, cifrada al pie del episodio que revela que existieron. El mensaje oculto no contradice la historia, la completa por debajo. Y así llegamos al cierre, que la serie planeó para que rimara con su comienzo. El episodio final, Weirdmageddon 3, Recuperemos las cataratas, se emitió el 15 de febrero de 2016. Su criptograma de créditos se descifra con la palabra clave Axolotl, y el mensaje que revela dice, en efecto, adiós, Gravity Falls. Piensa en el arco completo. El piloto te dio la bienvenida al pueblo en clave, y casi 4 años después, el último episodio se despide de él con el mismo tipo de mensaje escondido. La primera palabra cifrada de la serie y la última se contestan la una a la otra por encima de todo lo que pasó en medio. Bienvenido al principio, adiós al final, ambas dichas en el idioma secreto que la serie te enseñó a leer episodio a episodio. Y esa palabra clave, Axolotl, no está elegida al azar. En ese mismo episodio final,
El personaje de Bill Cipher pronuncia una invocación que, escuchada hacia adelante, no se entiende, es un revoltijo de sonidos. Pero reproducida al revés, revela una frase clara. Dice, en efecto, Axolotl, ha llegado mi hora de arder. Invoco el antiguo poder para poder regresar. Es la misma palabra que sirve de llave para descifrar los créditos de ese episodio. Piensa en la doble capa. La palabra que abre el mensaje escrito de los créditos es también la palabra escondida en el audio invertido del villano. El sonido y el texto guardan el mismo secreto, y solo quien escucha al revés y descifra al pie de pantalla encuentra que apuntan al mismo lugar. Queda un último detalle que ata todo esto al comienzo de cada episodio. Bill Cipher, ese personaje cuya invocación acabamos de escuchar al revés, aparece como un cameo escondido al final mismo de la introducción y también en distintos fotogramas de fondo a lo largo de la serie, imágenes que solo se atrapan si se congela la pantalla. Esas apariciones son anteriores a su primera aparición completa hablando en escena, es decir, el villano estuvo presente, mudo y a la vista, mucho antes de que la historia lo presentara de verdad. Igual que la frase sobre Stan, estuvo en la cabecera por espacio de casi 3 años. Igual que Busquen el ojo ciego, esperó más de 1 año a su episodio. La serie entera está construida sobre esa misma idea repetida en muchos idiomas distintos: el César, el Atbash, el número, el visionaire, el susurro al revés, el rostro congelado en el fondo. Todo estaba ahí antes. Nada fue casualidad. Solo había que aprender a mirar, y ellos, con paciencia, te enseñaron cómo. Empieza con un ritual, y ese detalle importa más de lo que parece. En el episodio que cierra la primera temporada, Gideon abre el segundo diario y ejecuta una invocación deliberada, un acto medido y voluntario, para llamar a Bill Cipher. El trato que negocia es concreto en su forma y vago en su cobro. Bill entrará en la mente de Stan y hará el trabajo sucio que Gideon no puede hacer solo, y a cambio, Gideon deberá ayudar a Bill más adelante con un favor que nunca se nombra. Piensa en la asimetría de ese acuerdo. Una parte pide algo específico y ahora la otra guarda un pagaré en blanco para el futuro, y esa costumbre de cobrar después, cuando la víctima ya ha olvidado la deuda, es el patrón que este capítulo va a ver repetirse. Frente a ese ritual, el tercer diario ofrece la advertencia contraria. Deepa lee 2 instrucciones explícitas sobre Bill Cipher, escritas por alguien que evidentemente lo conocía demasiado bien. Son, palabra por palabra, las mismas 2 prohibiciones que ya pesaban sobre esta historia: no invocarlo y no dejarlo entrar en la mente. Gideon acaba de violar las 2 de un solo gesto, y lo hace sin saber que existen esas líneas. Hay algo casi de tragedia en la disposición de las piezas. La regla y su transgresión están ocurriendo al mismo tiempo, en manos distintas, y el niño que tiene el manual de defensa todavía no comprende del todo contra qué está defendiéndose. La respuesta que encuentran Dipper, Mabel y Suze es tan extraña como el problema. Descubren que la única manera de detener a Bill es entrar ellos mismos, físicamente, en la mente de Stan, y para lograrlo, recitan un encantamiento. Detente un momento a considerar la lógica de eso. Para expulsar al invasor de un sueño ajeno, 3 personas tienen que convertirse también en invasores de esa misma mente, aceptar las reglas del terreno de Bill y jugar dentro de su tablero. Es la primera vez que la serie plantea la mente como un espacio al que se puede acceder, un lugar con puertas, y esa idea, sembrada aquí casi como una aventura, será la que vuelva más adelante con consecuencias mucho peores. Y es en la presentación de Bill, en ese mismo episodio, donde la serie esconde su pista más deliberada. Cuando Bill Cipher escucha por primera vez el nombre de Stan Pines durante su aparición en Dreamscapers, una imagen destella sobre su cuerpo triangular. A velocidad normal es apenas un parpadeo, pero si se detiene el fotograma y se mira con cuidado, la mano que aparece dibujada tiene 6 dedos, no 5. Considera lo que significa ese detalle en el momento en que se emitió. Falta una temporada entera para que se presente a Stanford Pines. La serie está diciéndote,
un año antes de que puedas entenderlo, que el Stanford que Bill conoce no es simplemente Stan, que hay algo detrás de ese nombre que todavía no te han contado. La mano de 6 dedos es una firma escondida a plena vista, una promesa de que el guión ya sabía a dónde iba. Los apodos funcionan de la misma manera, como semillas que solo germinan mucho después. En Dreamscaperers, Bill se refiere a Dipper, Mabel y Suze con nombres que suenan a burla improvisada. Los llama Pino, estrella fugaz y signo de interrogación. En el momento, parecen un capricho, la costumbre de un ser antiguo de rebautizar a los mortales que le divierten. Pero esos 3 nombres no son casuales. Son exactamente los que más tarde quedarán ligados a sus símbolos en el zodíaco de Bill Cipher, la rueda de 10 personas que se usará contra él en el final de la segunda temporada. Bill ya está clasificando a estos niños según un esquema que solo él conoce. Los está mirando, sin que ellos lo sepan, a través de la profecía. Conviene entonces mirar esa rueda de frente, tal como aparece dibujada en el tercer diario. Alrededor de un ojo central hay 10 símbolos. Un pino, una estrella fugaz, un par de gafas, una llama, el animal, un pez, un pentagrama, un corazón cosido, un signo de interrogación, una bolsa de hielo y una mano con 6 dedos. 10 figuras que a primera vista parecen decoración esotérica, un adorno más entre las muchas ilustraciones raras del cuaderno. La serie, sin embargo, las establece como una profecía muy precisa. Cuando las 10 personas que corresponden a esos símbolos se colocan sobre una copia dibujada de la rueda y se toman de las manos, generan suficiente poder combinado para derrotar a Bill Cipher. No es un símbolo vago de unión, es un mecanismo, una máquina hecha de personas, y es exactamente lo que los personajes intentarán poner en marcha en el final llamado Weirdmageddon 3. Recuperemos las cataratas. Lo notable es quiénes acaban ocupando esos 10 lugares. Al final son Dipper, Mabel, Stan, Ford, Suze, Wendy, el viejo McGucket, Gideon, Robbie y Pacifica. Repasa esa lista despacio, porque cada nombre llegó a la historia por su cuenta, presentado individualmente a lo largo de las 2 temporadas, sin que ninguno pareciera parte de un plan mayor. Y varios de ellos entraron como enemigos o como figuras menores, mucho antes de que se revelara para qué servía la rueda. Gideon apareció como el rival, el niño estafador que quería quitarle la cabaña a Stan. Robbie era poco más que el novio antipático. Pacifica llegó como la niña rica y despectiva. Cada uno de ellos, en su primera aparición, parecía un obstáculo o un adorno del pueblo, y ninguno cargaba con la etiqueta de salvador. La profecía los estaba esperando desde antes de que fueran dignos de ella. Ese es, para mí, uno de los logros más silenciosos de la serie. Reclutó a su ejército final entre sus villanos secundarios, y lo hizo tan temprano que la revelación no se siente forzada, sino inevitable. Vuelve ahora Bill, y vuelve a Dipper. En Sock Opera, en la segunda temporada, Bill Cipher reaparece ante el niño por primera vez desde Dreamscaperers. La escena está construida como un eco de aquel primer trato de Gideon, solo que ahora la mano que se tiende es hacia Dipper. Bill le ofrece revelarle la contraseña del portátil que habían encontrado en el episodio del búnker y pide a cambio, otra vez, un favor sin especificar. Reconoces la fórmula. Es el mismo pagaré en blanco, la misma promesa de cobrar más tarde, y en este punto Dipper hace lo que el diario aconsejaba. Se niega, rechaza el trato, sostiene la regla, mantiene la puerta cerrada. Pero la serie entiende algo cruel sobre las reglas, y es que el cansancio las erosiona. Más tarde, en ese mismo episodio, un Dipper agotado por la falta de sueño estrecha la mano de Bill, creyendo que está aceptando entregar un títere de calcetín. Cree que negocia por un muñeco. Piensa en la trampa exacta que eso representa, porque es el mismo mecanismo del favor sin nombre llevado a su extremo. Bill no miente sobre que quiere un títere. Solo espera a que Dipper acepte para revelar que el títere que quiere es el propio cuerpo de Dipper. Entonces, arranca el espíritu del niño de su cuerpo y toma posesión de él.
Es la primera vez en toda la serie que Bill controla un cuerpo humano y llega precisamente por la vía que el tercer diario había prohibido en 2 frases. No lo invoques, no lo dejes entrar en tu mente. Míralo en conjunto y verás lo que este capítulo quería que vieras. La advertencia y su violación, el ritual de Gideon y la rendición de Dipper, la mano de 6 dedos escondida en un parpadeo y la rueda de 10 símbolos dibujada en un cuaderno. Todo eso está sobre la mesa mucho antes del apocalipsis, algunos elementos con temporadas de sobra por delante. La serie no improvisó su elenco final, lo tenía repartido, nombrado y clasificado desde el principio, esperando el momento en que las piezas se tomaran de las manos. Sopesa un momento lo que implica que un villano llame a una puerta, la vea abrirse y decida cerrarla él mismo. En Dreamscaperus, el episodio que abre el desenlace de la primera temporada, Gideon hace exactamente eso. Es él quien invoca por primera vez a Bill Cipher, y esa invocación es también el primer momento en que la serie entera deja ver a Bill. El triángulo aparece porque un niño lo llamó. Bill le ofrece un trato que suena limpio. Entrará en la propia mente de Stan para encontrar la combinación de su caja fuerte, y a cambio Gideon deberá ayudarlo más adelante con planes que son de Bill, no suyos. Durante un instante el pacto parece un atajo hacia todo lo que Gideon quiere. Pero entonces Gideon vislumbra lo que Bill realmente es, ve el alcance de su poder y entiende la implicación de aquello que se le está pidiendo, la posibilidad de ser poseído, de servir a algo mucho más grande que él. Y retrocede. Cancela el trato, pasa a lo que él llama, en efecto, su plan alternativo, y ese rechazo enfurece a Bill. Conviene detenerse aquí, porque este es el detalle que la mayoría de las lecturas del personaje pasa por alto. Gideon no cae porque se aliara con Bill, cae mientras huye de él. La ambición que lo destruye es una ambición que todavía quiere ser suya, que aún no está dispuesta a entregarse. Lo que ocurre después de ese rechazo es la caída, y la serie elige contarla de una forma extraña y reveladora. Gideon Rises, el cierre de la temporada, no empieza con Gideon. Empieza con una toma a vista de pájaro de Gravity Falls entero, cubierto por una sombra misteriosa, y luego con la cabaña bajo esa misma sombra, mientras una bola de demolición golpea el letrero. Es una imagen de fin del mundo, de pueblo tragado por algo enorme. Y entonces descubrimos que es un sueño de Dipper. Dipper despierta gritando. Dice que ha tenido una pesadilla horrible en la que Gideon les robaba la escritura de la vieja cabaña, obligando a la familia a mudarse con Sus y su abuela. Todo en su tono pide que alguien lo contradiga, que alguien le diga que nada de eso es real. Es Sus quien le contesta, con una calma que vuelve la escena casi cruel, que lo que él creyó un sueño, la pérdida de la cabaña a manos de Gideon, en verdad sucedió. La pesadilla no era una advertencia sobre el futuro, era un recuerdo del presente. Gideon ya ganó. Fíjate en la elección del narrador visual. La sombra que cubre el pueblo en el sueño de Dipper es, en su lenguaje, apocalíptica, del tamaño de una catástrofe. Y sin embargo la causa de esa sombra es, dentro de la ficción, un niño con un plan inmobiliario. La serie está estableciendo una equivalencia de escala que solo cobrará todo su sentido temporadas más tarde. Aprende, aquí, a filmar la ruina de la cabaña como si fuera el fin del mundo. Guarda esa gramática visual, la va a necesitar. La secuencia siguiente, la de la familia instalada con Sus y su abuela, parece un simple respiro cómico, y en cierto modo lo es. Mabel se derrite ante la anciana, le pone, en efecto, un apodo cariñoso sobre lo suave que es, chilla mientras se frota sus propias mejillas, y Stan le pide que deje de comportarse de forma inquietante para poder ver las noticias. Es una escena pequeña, doméstica, de familia desplazada que intenta seguir siendo familia en una casa ajena. Jerome, mira lo que está por debajo. Están ahí porque Gideon los echó. Cada gesto tierno de esa cocina prestada existe como consecuencia directa del rencor de un solo niño. La comedia descansa sobre una derrota. Y esto es lo que la primera temporada siembra en silencio. No una alianza, todavía. Una herida.
Gideon termina la temporada habiendo probado el poder y habiéndolo rechazado, habiendo ganado la cabaña y, según sabemos por la forma de la serie, teniendo que perderla de nuevo. Lo que le queda no es victoria, es humillación con memoria. Un niño que estuvo tan cerca de todo, que incluso llamó a la puerta de una fuerza cósmica y tuvo la lucidez de cerrarla, y que aún así acabó encerrado. Guarda ese verbo también, encerrado. Porque el pago de todo esto llega mucho después, y llega en dos gestos silenciosos que solo tienen peso si recuerdas la temporada 1. El primero está al final de The Stanchurian Candidate, ya en la segunda temporada. Gideon, preso, arranca de la pared de su celda un póster de un gato para revelar debajo un símbolo del zodiaco de Bill Cipher que él mismo ha dibujado. Lo completa añadiendo el ojo de Bill, y declara que está listo para hacer un trato mientras el símbolo empieza a brillar. Mira lo que significa ese momento a la luz de Dreamscapers. La misma persona que un día vislumbró el poder de Bill y huyó de él, ahora dibuja su ojo en la pared con sus propias manos y lo invita a volver. La lucidez que lo salvó la primera vez se ha gastado. Lo que la reemplaza es el rencor. El segundo gesto es la respuesta de Bill. Cuando su plan de Weirdmageddon triunfa, en la primera parte de ese final, Bill hace que saquen a Gideon de la prisión y lo instala como sheriff de Gravity Falls y guardián de la burbuja que aprisiona a Mabel, prometiéndole una eternidad para lograr que Mabel lo ame. Detonte en la simetría. En la temporada 1, Bill le ofreció a Gideon una llave, la combinación de una caja fuerte, a cambio de ayuda futura, y Gideon dijo que no. En el final, Bill le ofrece a Gideon exactamente aquello que siempre quiso, a Mabel, sin resistencia, sin salida, y Gideon dice que sí. El mismo demonio, el mismo niño, y entre los dos momentos solo una diferencia, una caída y todo el rencor que dejó. Hay incluso un último eco, y es el más humano de todos. Dentro de la prisión de máxima seguridad de Gravity Falls, antes de su liberación, Gideon reúne a los demás internos de su lado después de que un consejero se burla de una pintura con los dedos que él ha hecho, dedicada a Mabel, y Gompers, la cabra, roe el muro de la prisión para dejarlos salir. Piensa en la escena. Un adulto se ríe de un dibujo infantil sobre la niña que el niño ama, y esa burla es la chispa, no el poder cósmico. No la promesa de eternidad. Una pintura con los dedos ridiculizada. El motor de Gideon nunca dejó de ser el mismo desde la temporada 1. Es el deseo, no correspondido y ahora endurecido, envuelto en la vergüenza de haber sido humillado una y otra vez. Y así se cierra el arco que la primera temporada colocó tan calladamente. Un niño llama a Bill, se asusta de lo que ve y se aparta. Cae de todos modos. Pierde la cabaña que había ganado, ve su ruina filmada como el fin del mundo, termina en una celda. Allí, con el póster de un gato tapando la pared, dibuja el ojo del que huyó. Cuando el mundo por fin se rompe de verdad, Gideon no llega como una sorpresa. Llega como la consecuencia lógica de una herida que nadie curó. La serie no lo convirtió en aliado de Bill en el último acto. Lo preparó para serlo desde el momento en que lo dejó caer. Hay una idea que solo se revela cuando dejas de mirar la trama y empiezas a mirar la ropa. Los suéteres de Mabel Pines nunca fueron un detalle decorativo, un capricho de vestuario que cambiaba porque sí. Alex Hirsch confirmó en una entrevista que él y los artistas del programa colocaban símbolos dentro de esas prendas de manera intencional. Sus palabras, en esencia, describen el proceso como algo divertido, semana tras semana, inventando los suéteres de ella y de vez en cuando poniendo símbolos que podrían relacionarse temáticamente con las cosas. Advierte lo que eso implica. Cada tejido tenía la posibilidad de ser una pista y casi nadie lo notaba. Para entender por qué esto funciona, primero hay que entender por qué Mabel se viste como se viste. La mayoría de los personajes de dibujos animados llevan un mismo atuendo fijo, un uniforme reconocible que jamás cambia. Mabel es la excepción deliberada. Hirsch ha explicado que sus suéteres cambian constantemente precisamente porque sentía que eso encajaba con ella, con una niña a la que describió como divertida y burbujeante.
Ese detalle, que parece puramente de personalidad, es lo que abre la puerta a todo lo demás. Si la ropa cambia siempre, entonces la ropa puede hablar. Un personaje con un solo traje no puede esconder nada en la tela. Mabel, en cambio, ofrece un lienzo nuevo en cada episodio. Y a veces, ese lienzo anticipaba el tono de lo que estaba por venir. En el especial retrospectivo llamado Between the Pines, Hirsch confirmó uno de los ejemplos más elegantes. En el episodio Dreamscapers, Mabel lleva un suéter con un patrón de atardecer, y ese diseño fue pensado para representar visualmente un cambio de tono en la serie. Era el momento en que la historia empezaba a alejarse de la comedia ligera y a inclinarse hacia algo más oscuro, coincidiendo con la toma del control de la cabaña por parte de Gideon. Detente un segundo en esa elección. Un atardecer no es una imagen violenta ni ominosa, es el final suave de un día. Pero es exactamente eso, un final, la luz que se retira, lo que anuncia que la parte luminosa de la historia estaba llegando a su cierre. El vestuario decía en silencio lo que la trama todavía no se atrevía a decir en voz alta. El segundo ejemplo confirmado en Between the Pines es todavía más literal, y quizá por eso más asombroso. En el episodio Not What He Seems, Mabel lleva un suéter con el símbolo de una llave. Hirsch confirmó que ese símbolo anticipaba el papel narrativo que ella tendría dentro de la propia historia, porque Mabel se convierte, de forma literal, en la llave que permite desbloquear el portal del sótano de Stan. La prenda no era una metáfora vaga sobre la importancia del personaje. Era una predicción exacta de una función dentro de la trama. La niña que lleva una llave dibujada en el pecho será, más tarde, la llave misma. Cuando lo ves por primera vez sin saberlo, es un dibujo bonito. Cuando lo ves sabiendo, es una confesión que el programa dejó a plena vista durante todo el episodio. Estos dos casos comparten algo que vale la pena separar con cuidado. 1. El del atardecer funciona a nivel de tono, de atmósfera, de hacia dónde se dirige emocionalmente la serie. El otro, el de la llave, funciona a nivel de mecánica de la trama, de un acontecimiento concreto que ocurrirá. El equipo de arte no usaba los suéteres de una sola manera. A veces pintaban un hiedro y a veces pintaban un giro. Esa flexibilidad es lo que convierte el recurso en algo más rico que un simple guiño repetido. La misma técnica servía para dos propósitos distintos, según lo que el episodio necesitara ocultar. Hay un tercer nivel, y es el más grande de todos. Uno de los diseños asociados a Mabel, el de la estrella fugaz, no se queda dentro de un episodio aislado. Ese símbolo forma parte de los 10 que componen el zodíaco de Bill Cipher, que aparece también en la pintura rupestre que Ford dibuja en Weirdmageddon 3, Take Back the Falls. En esa profecía, la estrella fugaz representa a Mabel, y el conjunto de los 10 símbolos es lo que se usa para derrotar a Bill. Piensa en el recorrido de ese dibujo. Empieza como un adorno en la ropa de una niña, algo que podrías descartar como decoración infantil, y termina siendo una de las piezas de la mitología central del programa, grabada en piedra, ligada al final de toda la historia. La prenda cotidiana y el símbolo cósmico eran la misma cosa desde el principio. Aquí conviene ser preciso, porque es fácil confundirse. Dentro de ese mismo zodíaco existe también un símbolo de llama, y podría parecer natural asociarlo a Mabel, sobre todo porque algunos de sus suéteres sí llevan patrones de llamas. Pero la llama del zodíaco no representa a Mabel, representa a Pacifica Northwest. Es un recordatorio útil de que no todo patrón que aparece en su ropa apunta hacia ella, y de que el equipo distribuía estos símbolos con más cuidado del que parece a simple vista. Un mismo motivo podía vivir en dos lugares distintos, con dos significados distintos, y solo prestando atención se distingue cuál es cuál. Detrás de todo esto, había personas concretas haciendo el trabajo. En el año 2013, el equipo de arte de Gravity Falls le pidió a la artista conceptual Amy Cicierega que propusiera diseños adicionales para los suéteres de Mabel, y varios de sus bocetos terminaron usándose en la serie. Ese dato aterriza toda la idea. La riqueza simbólica de esas prendas no salió de una sola mente ni de un solo golpe de inspiración.
Fue un esfuerzo colectivo, semanal, deliberado, en el que distintos artistas aportaban ideas que luego pasaban por el mismo filtro temático. Cuando Hirsch dijo que se divertían inventando los suéteres y colocando símbolos que se relacionaban con las cosas, no describía un juego privado suyo. Describía un método compartido, sostenido a lo largo de las 2 temporadas, en el que la ropa de una niña alegre y burbujeante llevaba, tejido en su interior, el mapa de lo que vendría después. Hay una idea que circula sobre Gravity Falls, una que suena elegante y ordenada, y es la idea de que el símbolo de la estrella fugaz pertenece a Dipper, que lo acompaña desde temprano en la serie hasta el enfrentamiento final, marcando su lugar en la profecía como si el destino lo hubiera elegido a él. Es una lectura seductora. También es, si se mira con cuidado, incorrecta, y la manera en que se deshace revela algo más interesante que la coincidencia que pretende explicar. Porque el apodo de Dipper no viene de ninguna estrella fugaz. Viene de una marca de nacimiento en su frente, una constelación pequeña dibujada sobre la piel, la forma del carro mayor, la que en inglés llaman el Big Dipper. De ahí sale su nombre. No de un cometa, no de una señal profética, sino de un accidente del cuerpo, un puñado de manchas que por casualidad componen una figura reconocible en el cielo. Y sin embargo la confusión no es del todo arbitraria, porque en la mitología interna de la serie sí existe un símbolo asignado a cada uno de los personajes centrales, y sí existe una estrella fugaz. La rueda del zodíaco de Bill Cipher reúne 10 símbolos, 10 figuras dispuestas en círculo, y cada una corresponde a una persona. La estrella fugaz está ahí, pero no es de Dipper, es de Mabel. A Dipper le corresponde el pino, el árbol, ese triángulo verde simple que aparece bordado en su gorra de principio a fin. La estrella brillante y en movimiento es de su hermana, y el árbol quieto y enraizado es de él, y hay algo casi demasiado ordenado en ese reparto, la gemela que se lanza hacia adelante con entusiasmo, y el gemelo que permanece, que investiga, que echa raíces en los misterios del pueblo. Bill mismo lo confirma cada vez que abre la boca para dirigirse a Dipper. No lo llama estrella, lo llama Pine Tree, pino, una y otra vez, usando precisamente el símbolo del zodíaco que le corresponde. El demonio, que conoce mejor que nadie las reglas del juego que él mismo ayudó a poner en marcha, nunca se equivoca en esto. Para Bill, Dipper es el pino, siempre el pino, y esa insistencia en el apodo es en sí misma una pista sobre cómo funciona la rueda, sobre quién es quién dentro de ella. Si uno quisiera saber qué símbolo pertenece a cada Pines, bastaría con escuchar cómo los nombra su enemigo. Vuelve con esto a la idea con la que empezamos. La teoría de la estrella fugaz, ligada a Dipper, toma 2 cosas verdaderas, que Dipper tiene un símbolo y que existe una estrella fugaz en la rueda, y las une con un cable que no estaba ahí. Es la clase de error que se comete de buena fe, porque quien lo comete ha prestado atención, ha notado que hay símbolos, ha notado que Dipper importa, ha notado que la profecía culmina en el final. Solo ha cruzado los cables. Y la serie, curiosamente, se defiende sola contra esa lectura, porque deja el apodo verdadero a plena vista, la marca en la frente con forma de constelación, y deja también la boca de Bill repitiendo pino sin descanso. La rueda no llega tarde a la historia. Aparece completa, ensamblada, ya en la primera temporada, en el episodio que en inglés se titula Dreamscapers, ese episodio en el que la mente se vuelve un espacio que se puede recorrer. Ahí está el círculo de 10 símbolos, mostrado entero, mucho antes de que nadie en la trama entienda para qué sirve. Y luego desaparece de la superficie de la narración durante un largo tramo, sembrada y olvidada, hasta que vuelve en el final de la segunda temporada convertida en la llave misma para derrotar a Bill. Esa paciencia es parte del método de la serie. Coloca la pieza clave temprano, la deja reposar, confía en que el espectador atento la recuerde cuando regrese cargada de sentido. Hay un detalle que complica cualquier lectura demasiado rígida de la rueda, y es que su forma no es fija. El orden de los 10 símbolos cambia según dónde se la mire. La versión de la introducción y la de Dreamscapers disponen las figuras de una manera. La que Gideon dibuja en el episodio conocido como
The Stanchurian Candidate, las ordena de otra, y la que Ford traza en el episodio final, Weirdmageddon 3, Take Back the Falls, las coloca en una tercera secuencia distinta. 3 apariciones, 3 arreglos. Para quien busca un código exacto, una geometría sagrada e inmutable, esto es una decepción. Para quien mira la serie como lo que es, un objeto hecho por manos humanas a lo largo de varios años, es simplemente la evidencia de que el símbolo importaba más que su posición precisa en el círculo. La idea de la profecía se mantuvo. Los detalles del diagrama respiraron. Cuando la rueda por fin se activa, en aquel episodio final, lo hace de la manera más física posible. Ford pinta con aerosol un zodíaco de tamaño real en el suelo, un círculo enorme trazado sobre la Tierra, con espacio para que cada aliado se pare sobre el símbolo que le corresponde. La profecía deja de ser un dibujo en un libro y se vuelve una coreografía, un conjunto de cuerpos ocupando posiciones, cada persona sobre su figura, Dipper sobre el pino, Mabel sobre la estrella fugaz, y así los demás. La energía de la rueda, según las reglas de la serie, depende de que el círculo se complete, de que nadie falte, de que cada símbolo tenga a su dueño encima. Y aquí es donde la serie hace algo que merece detenerse. Convierte el ritual mágico en un problema humano. El círculo no se rompe por un poder externo, no lo sabotea Bill con un truco, lo rompe el resentimiento entre 2 hermanos. Stan, al principio, se niega a ocupar su lugar en la rueda dibujada y se niega por rencor hacia Ford, por todo lo que hay entre ellos sin resolver. La profecía queda incompleta por una pelea familiar. Después, cuando los 2 hermanos se reconcilian, Stan cede y se une. El círculo se cierra, y por un instante el poder está ahí, disponible. Pero entonces una nueva discusión estalla entre ellos, y esa discusión renovada rompe la formación, y en esa grieta Bill recupera la ventaja. La magia se cae, porque los hombres que la sostienen vuelven a herirse. Piensa en la audacia de esa decisión narrativa. La serie ha construido durante 2 temporadas un artefacto profético, un zodíaco antiguo, una llave para vencer a un demonio de otra dimensión, y en el momento culminante hace que todo dependa de si 2 hermanos ancianos son capaces de estar de pie uno al lado del otro sin pelear. El símbolo de Dipper, el pino, está en su sitio. El de Mabel, la estrella fugaz, está en el suyo. Los niños cumplen su parte. Son los adultos, con su historia larga y sus rencores viejos, quienes hacen tambalear el conjunto. La profecía, resulta, no la destruye el mal, la destruye la incapacidad de perdonar. Todo esto ocurre bajo la presión de un reloj que la serie no deja de recordarnos. El verano se acaba. En el episodio que en inglés se titula Dipper and Mabel vs. The Future, la serie establece que el 13º cumpleaños de los gemelos, el 31 de agosto, el último día del verano, está a exactamente una semana. Ese episodio abre con Mabel despertando a Dipper en el ático de la cabaña, con unos ojos de plástico pegados en la barbilla, haciendo un número que ella llama Mr. Upside Downington, y Dipper le dice, en efecto, que no hacía ese chiste desde 3er grado. Es una escena pequeña, tonta, tierna, y está colocada justo antes de que la infancia empiece a cerrarse sobre ellos. La cuenta atrás hacia el cumpleaños es también una cuenta atrás hacia el final del verano y hacia todo lo que vendrá después. Y conviene recordar cuánto llevaba ya girando esta maquinaria, porque la familia había intentado más de una vez volver a la normalidad, y la normalidad se había negado a llegar. Al comienzo de la 2ª temporada, después del incidente con Lil Gideon, los Pines organizan una fiesta que llaman Mystery Shack is Back, un intento de recuperar lo cotidiano, de celebrar que las cosas vuelven a su sitio, y esa fiesta termina invadida por invitados nada bienvenidos. La serie no permite que la calma dure. Cada vez que la familia trata de asentarse, algo cruza la puerta y lo impide, y esa presión constante es el terreno sobre el que crecen los símbolos y las profecías. Porque al final, cuando Ford descubre las verdaderas intenciones de Bill Cipher y el enfrentamiento se precipita, lo que la sinopsis del episodio llama el destino último de la familia Pines y su mayor sacrificio, todo confluye en ese círculo pintado en el suelo.
el pino y la estrella fugaz, cada uno con su dueño, cada uno en su lugar. Dipper nunca fue la estrella fugaz. Fue el árbol, el que se queda, el que resiste. Y esa distinción, que parece un detalle de aficionado, es en realidad la manera en que la serie repartió sus roles desde el principio, con una precisión que solo se revela del todo cuando el círculo se completa, y se rompe, y vuelve a importar quién estaba de pie sobre qué. Detonte un momento en lo que supone que una audiencia adivine el final de una historia años antes de que llegue. No por descuido del autor, sino porque el autor lo quiso así, sembrando pistas con paciencia y confiando en que alguien, en algún lugar, tuviera la atención suficiente para recogerlas. Gravity Falls es uno de esos casos poco frecuentes en que la teoría de los espectadores y la intención del creador se dieron la mano mucho antes del estreno de la revelación. Y el mejor ejemplo, el que ordena todo este capítulo, es la idea de que el tío Stan escondía a un hermano gemelo. Esa sospecha no nació en la segunda temporada, cuando la serie por fin abrió la puerta. Nació antes, en la primera temporada, dentro del episodio llamado Carpe Diem, el 15 de la temporada. Allí, dentro de la cabaña, aparece una habitación oculta, y en esa habitación un par de gafas que no pertenecen a nadie conocido. Un objeto pequeño, casi decorativo, del tipo que la mayoría de la gente vería sin registrar, pero un par de gafas implica un par de ojos, y unos ojos implican una persona, y esa persona no era ninguno de los que vivían allí. Los espectadores más atentos hicieron esa cuenta silenciosa. Alguien más había habitado esa casa, alguien de quien la serie todavía no hablaba. Y una vez que esa idea se instala, empiezas a mirar hacia atrás con otros ojos, porque las pistas ya estaban ahí, dispersas, esperando. En la secuencia de apertura, la que se repite al comienzo de cada episodio, había un criptograma escondido. Un cifrado César, un desplazamiento de 3 letras, el tipo de acertijo que se resuelve con lápiz y paciencia. Quien se tomaba el trabajo de descifrarlo encontraba una frase corta y precisa. Stan is not what he seems. Stan no es quien dice ser. Corriendo en los créditos, temporada tras temporada, a la vista de todos y sin embargo invisible para casi todos, había una confesión textual del giro que faltaban años para revelarse. No era la única. El coche de Stan, ese vehículo que la serie bautiza como el Stanley Mobile, lleva una matrícula personalizada. Se lee Stan Limble y aparece por primera vez muy temprano, en el tercer episodio de la primera temporada, The Legend of the Gobblewonker. Fíjate en lo que eso contiene. El personaje era conocido por todos como Stanford, pero la matrícula, cuando uno la desarma, no dice Stanford, dice Stanley. Un desajuste minúsculo entre el nombre que la serie te daba y el nombre que el propio coche escondía. Los espectadores lo marcaron como una posible pista, y con razón. Años más tarde, en una entrevista, el creador Alex Hirsch confirmó que esa discrepancia entre la matrícula y el nombre supuesto del personaje fue deliberada. Una señal plantada a propósito, apuntando hacia la verdadera identidad de Stan y hacia la existencia de su gemelo. Nada de casualidad. Un mensaje dejado en el asfalto del primer tercio de la primera temporada. El problema, si es que se le puede llamar problema, es que las pistas funcionaron demasiado bien. Para cuando llegó la pausa entre la primera y la segunda temporada, la teoría del gemelo secreto ya no era el susurro de unos pocos, se había extendido. En Tumblr circulaban análisis detallados, diagramas de flujo, líneas de tiempo que reconstruían la historia oculta pieza por pieza. La comunidad había hecho su trabajo con una minuciosidad que sorprende, y esa minuciosidad tenía un efecto secundario incómodo para quien escribía la serie. La teoría correcta amenazaba con arruinar el misterio central antes de que la serie tuviera ocasión de contarlo en pantalla. El público estaba a punto de resolver el enigma solo, y una revelación que todos anticipan deja de ser una revelación. Lo que Hirsch hizo entonces es una de las maniobras más curiosas que un creador ha ejecutado contra su propia audiencia, y conviene contarla despacio. Para desviar a los fans de la teoría correcta, dibujó un fotograma de animación falso.
En ese fotograma no aparecía Ford, el verdadero gemelo, sino el viejo McGucket, otro personaje de la serie, escribiendo en el diario. Una pista falsa cuidadosamente construida para apuntar en la dirección equivocada. Después, publicó ese dibujo de manera anónima en 4chan, afirmando que era una fotografía filtrada de una visita a los estudios de Disney, una supuesta imagen robada, del tipo que enciende a cualquier comunidad de fans. Y no se detuvo ahí, porque un buen engaño necesita textura. Para reforzar la falsa filtración de McGucket, Hirsch tuiteó públicamente que estaba furioso por la supuesta fuga. "Fuming right now", escribió, echando humo en ese momento, la reacción exacta que tendría un autor cuyo secreto acaba de escapar, y luego borró el tuit. Ese detalle es lo que lo vuelve brillante. Un tuit de enfado que permanece se puede analizar. Un tuit de enfado que aparece y desaparece parece auténtico, parece algo que se dijo sin pensar en un instante de pánico real y que después se intentó recoger. El borrado hacía que la mentira respirara como verdad. El plan funcionó, y cuando por fin el giro verdadero se emitió, Hirsch reveló el engaño con una franqueza casi divertida. Según se cuenta, terminó compartiendo la imagen completa que dejaba claro que el fotograma falso había salido de sus propias manos. Resumió su método en 5 pasos, dichos con la sencillez de una receta. 1. Fabricar el engaño. 2. Subirlo a 4chan. 3. Publicar un tuit de enfado sobre la supuesta filtración. 4. Borrar el tuit. 5. Dejar que Internet haga el resto. Ese último paso es el más honesto de todos. Hirsch entendía que no necesitaba convencer a nadie, solo necesitaba plantar la semilla del rumor y confiar en que la propia máquina de la comunidad, con su hambre de filtraciones y su instinto de compartir, lo propagaría sola. Y mientras tanto, la verdad esperaba su momento en pantalla. Llega en la segunda temporada, en el episodio 11, Not What He Seems, emitido el 9 de marzo de 2015. Un título que, si recuerdas el criptograma de la apertura, cierra un círculo con precisión. Nada en Stan era lo que aparentaba. Al final del episodio, del portal interdimensional, emerge un hombre encapuchado. Y cuando la cámara se detiene en sus manos, se ven 6 dedos en cada una. Stan lo identifica, en efecto, como el verdadero autor de los diarios. Todo lo que la audiencia había reconstruido durante la pausa, todos los diagramas y las líneas de tiempo, se materializaba en esa figura de 6 dedos saliendo de la luz. La confirmación completa llega en el episodio siguiente, el 12, el que cuenta la historia de los 12 Stans, emitido el 13 de julio de 2015. Allí, la serie por fin lo dice sin rodeos. El verdadero nombre del tío Stan es Stanley Pines. Después de que su hermano gemelo, Stanford, llamado Ford, fuera arrastrado al portal y desapareciera, Stanley asumió su identidad. Vivió durante años bajo el nombre de su hermano perdido. La matrícula del tercer episodio de la primera temporada, ese Stan Limble que no encajaba, decía la verdad todo el tiempo. El coche pertenecía a Stanley, no a Stanford, porque el hombre al que llamábamos Stanford era en realidad Stanley. La pista y la revelación eran la misma frase, separadas por casi 2 temporadas de distancia. Hay una segunda teoría que este capítulo abarca, más silenciosa que la del gemelo, pero cortada del mismo paño. Antes de que Bill Cipher hiciera su debut en pantalla, antes de que la serie pronunciara su nombre, ya estaba allí. El fotograma final de la cabecera mostraba una página del diario con un personaje triangular de un solo ojo. La serie todavía no lo había nombrado, así que los fans lo bautizaron con lo único que tenían. Lo llamaron Triangle Guy, el tipo del triángulo. Un personaje sin nombre, presente en cada apertura, mirando desde una página del diario, manipulando desde las sombras del propio formato de la serie, antes de manipular a nadie dentro de la historia. Y su nombre también se filtró antes de tiempo, aunque esta vez por diseño y no por accidente. Existía un juego oficial de navegador, un complemento de la serie, titulado Rumble's Revenge. En ese juego, quien interactuaba con 12 objetos escondidos desbloqueaba mensajes descifrados que venían de ese mismo Triangle Guy. Uno de esos mensajes
Para quien tuviera la paciencia de encontrarlos todos, deletreaba una frase corta: My name is Bill. Mi nombre es Bill. El personaje se presentaba a sí mismo, a los espectadores más atentos, antes de que la serie lo confirmara en pantalla. La misma lógica que gobernaba a los dos stands, gobernaba también al triángulo. La información estaba disponible para quien mirara con suficiente cuidado, escondida en los márgenes, en los criptogramas, en los juegos secundarios, en las matrículas de los coches. Lo que une a estas dos teorías, la del gemelo y la del triángulo, es una manera de contar que trata a la audiencia como cómplice y no como receptor pasivo. Las pistas no eran adornos, eran promesas, y la serie las cumplió todas, una por una, hasta el punto de que un creador tuvo que fabricar un engaño elaborado en 4chan solo para proteger un secreto que su propio público estaba a punto de desvelar. Esa es, en mi opinión, la señal más clara de una construcción honesta. No es que fuera imposible adivinar el final, es que era posible, y sin embargo el camino hasta él seguía valiendo la pena. Descansa con eso en mente. Nada de lo que viste al principio fue casualidad, y todo lo que parecía un detalle menor estaba esperando, con paciencia, su turno para significar algo. Piensa en lo que significa que una historia termine exactamente donde empezó, no por casualidad, sino porque alguien lo planeó desde el principio. Gravity Falls no improvisa su final, lo cosecha. Y para entender esa cosecha, hay que mirar cómo el tramo final, la trilogía de Weirdmageddon, funciona como una recopilación deliberada de todo lo que el programa había plantado episodio tras episodio, imagen tras imagen, línea tras línea. Empecemos por lo primero que un espectador nota antes incluso de que ocurra nada. En los 3 episodios de Weirdmageddon, la secuencia de títulos habitual desaparece. En su lugar, aparece una versión corrompida, con Bill Cipher y sus monstruos aliados ocupando el sitio que normalmente pertenece al reparto conocido, y la música del tema suena distorsionada, deformada, como si la propia cabecera hubiera sido infectada por lo que ocurre en pantalla. Es un gesto pequeño y enorme a la vez. La serie te dice, sin una sola palabra de diálogo, que las reglas han cambiado, que el mundo que conocías ha sido tomado. La cabecera había sido igual durante 2 temporadas. Alterarla es una forma de decir que nada volverá a ser exactamente como era. Sin embargo, dentro de ese caos, la escritura vuelve una y otra vez sobre semillas antiguas. En Weirdmageddon 1, Bill Cipher regresa a Gravity Falls para acabar con la familia Pines, y no llega solo, llega con sus aliados. El regreso no es un principio nuevo. Es el cobro de una deuda narrativa contraída mucho antes, la culminación de una amenaza que la historia venía insinuando desde sus primeros misterios. Piensa en cómo eso reorganiza todo lo que viste antes. Cada aparición previa de ese triángulo, cada pista suelta, adquiere de pronto el peso de un plan que siempre estuvo en marcha. Hay una firma escondida en cada final de episodio que conviene recordar aquí, porque es la prueba más clara de que esta serie pensaba en su propia estructura como un todo cerrado. Cada capítulo de Gravity Falls esconde un criptograma en sus créditos finales. El del episodio piloto, al descifrarse, dice sencillamente «Welcome to Gravity Falls», bienvenido a Gravity Falls. Y el de la última entrega de la serie se descifra en un mensaje bilingüe «Adiós caída de gravedad». Goodbye Gravity Falls, adiós y goodbye, cerrando el paréntesis que el piloto había abierto. Una bienvenida al principio, una despedida al final, escritas en el mismo lenguaje cifrado, en el mismo lugar exacto de la pantalla. La serie se abre y se cierra con la misma mano, y esa mano firma en clave. El criptograma de Weirdmageddon, uno tiene otro tono, porque el momento es otro. Descifrado, se lee como una declaración de victoria de Bill. Dice, en esencia, que el juego ha terminado y que él ha ganado, que ahora empieza la diversión, que siempre le ha encantado corromper vidas, y que ahora veremos cuál de los Pines sobrevive. Es cruel, y es lúdico a la vez, que es exactamente el registro del personaje. Y fíjate en la palabra que usa, corromper, la misma idea que ya habías visto operar en la cabecera distorsionada. La corrupción no es solo temática, es formal. Infecta la música,
infecta los títulos, infecta el texto oculto de los créditos. Todo el aparato de la serie participa de la misma metáfora. Cuando llegamos a Weirdmageddon 3, subtitulado Take Back the Falls, la recopilación se vuelve casi total. Ford descubre las verdaderas intenciones de Bill Cipher, y esa revelación empuja hacia la confrontación final. De ahí sale el destino último de la familia Pines y su mayor sacrificio. No voy a adornar lo que la propia serie plantea con contención, porque el peso está en el hecho mismo. Hay un sacrificio, y es el más grande. Es el punto al que apuntaban 2 temporadas de construcción de personajes. El mecanismo de ese sacrificio es, en sí mismo, un pago de algo sembrado mucho antes. Stan y Ford intercambian la ropa e imitan la voz del otro, de modo que cuando Bill entra en lo que cree que es la mente de Ford para borrarla con la memory gun, en realidad entra en la mente desprotegida de Stan. El cerebro de Ford tiene una placa de metal, la de Stan no. Al equivocarse de mente, Bill queda vulnerable. Detonte un momento en lo elegante que es esto. La trampa funciona precisamente porque los 2 hermanos son idénticos por fuera y opuestos por dentro, algo que el programa venía explorando durante toda la segunda temporada. El parecido físico, que había sido fuente de confusión y de dolor, se convierte en el arma. La confusión que separó a los gemelos es la misma que salva al mundo. Y luego viene la restauración, que es quizá el momento donde la idea de la recopilación se vuelve literal. Después de que la memoria de Stan queda borrada, Mabel la recupera con un montaje construido a partir de su álbum de recortes, su scrapbook. Las imágenes que devuelven a Stan a sí mismo vienen de episodios concretos y reconocibles, The Tourist Trapped, de The Legend of the Gobblewonker, de Summerween, The Land Before Swine. Observa lo que eso significa dentro de la ficción. Mabel ha estado documentando el verano entero, pegando recuerdos en un cuaderno, y esos recuerdos, que parecían un pasatiempo tierno de una niña, resultan ser el único archivo capaz de reconstruir a un hombre. El álbum de Mabel es, en el fondo, la propia serie mirándose a sí misma, recogiendo sus primeros capítulos para curar a un personaje en el último. La memoria como salvación, y el registro cuidadoso de lo vivido como el material con el que se salva. No toda la cosecha es solemne, y ahí está parte de la inteligencia del final. Cerca del cierre de Weirdmageddon 3, Wendy declara que Dipper y Mabel son technically teenagers, técnicamente adolescentes. Esa frase no es nueva, es una devolución directa a la afirmación inventada de Dipper en la primera temporada, en el capítulo titulado The Inconveniencing, donde él había insistido en que era, technically, un adolescente para poder colarse donde no debía. Lo que en su momento fue una mentira pequeña, una fanfarronada de niño que quiere parecer mayor, vuelve al final convertido en algo casi tierno, pronunciado por otra persona, con cariño en lugar de urgencia. La serie recuerda su propia broma y la deja madurar. Ese es el efecto de un callback bien plantado. No repite el chiste, lo hace crecer. Otro hilo largo encuentra su pago en el mismo tramo. Weirdmageddon 3 confirma por fin la relación romántica entre el sheriff Bloobs y el ayudante Durland. Los 2 se abrazan y declaran que están mad with power and love, locos de poder y de amor. Durante 2 temporadas, la serie había insinuado la química entre ellos, con miradas y complicidades que nunca terminaban de decirse. El final las dice, y lo hace en medio del apocalipsis, lo cual es en sí una elección deliberada, dejar que un afecto largamente sugerido se declare precisamente cuando el mundo se está viniendo abajo. Lo plantado durante 2 años florece en la escena menos esperada. Vale la pena recordar quién construyó este cierre y en qué condiciones, porque la precisión de la recopilación no fue accidental. Weirdmageddon 3, Take Back the Falls, fue obra de un equipo de guionistas y de un director que llevaban años tejiendo juntos el mundo de la serie. Un final así de tejido, con tantos hilos que vuelven al mismo tiempo, es obra de gente que tenía el mapa completo de la serie delante y sabía exactamente qué había plantado en cada rincón. No se cosecha lo que no se ha sembrado con intención. El episodio se estrenó en Disney XD y, según las cifras que circularon entonces, congregó a varios millones de espectadores.
una de las audiencias más grandes que había tenido la cadena hasta ese momento. Menciono la cifra no por la cifra en sí, sino por lo que acompaña. Mucha gente estaba mirando cuando todos estos hilos se anudaron a la vez. El público que había seguido las pistas, descifrado los criptogramas, notado las miradas entre el sheriff y su ayudante, recordado la mentira de Dipper sobre ser técnicamente un adolescente, ese público estaba presente en el momento del pago. La recopilación funcionaba porque había alguien al otro lado que llevaba 2 años coleccionando las mismas semillas. Y así se cierra el círculo que empezó con una cabecera alterada y un mensaje cifrado de bienvenida. La serie deforma su propia entrada para anunciar el caos, corrompe su música y sus títulos, deja que Bill declare su victoria en clave y luego, pieza por pieza, recupera todo lo que había escondido. El parecido de los gemelos se vuelve arma, el álbum de una niña se vuelve cura. Una mentira infantil se vuelve ternura, una química insinuada se vuelve declaración. Un criptograma de bienvenida encuentra su criptograma de despedida en 2 idiomas. Nada de esto fue casualidad, y ese es precisamente el sentido de mirar el final con esta lente. Gravity Falls no terminó, se recogió a sí misma. Y así, cuando el último episodio termina y el pueblo vuelve a quedarse quieto entre los árboles, lo que permanece no es la sensación de un final, sino la de un diseño que siempre estuvo completo. Repara en lo que eso encierra. Cada símbolo grabado en la rueda, cada página escondida en los diarios, cada palabra pronunciada al revés y cada figura que aparecía un instante en el fondo de un plano, formaban parte de la misma intención. Nada de aquello fue relleno, y nada llegó por azar. La serie se construyó como una carta escrita para ser leída 2 veces, primero como una aventura de verano y después como un mapa que ya conocía su propio destino. Alex Hirsch no dejó cabos sueltos porque nunca los hubo. Los secretos estaban plantados antes de que supiéramos que eran secretos, esperando con paciencia a que alguien se detuviera a mirar. Y ese es, quizá, el verdadero sentido de todo lo que hemos recorrido esta noche. Una historia sobre el misterio que era, ella misma, un misterio cuidadosamente resuelto de antemano. Imagina la cabaña al anochecer, con la luz de las ventanas encendida sobre el bosque oscuro y el letrero torcido girando apenas con el viento. Todo sigue ahí, exactamente donde debía estar, esperando a quien quiera volver a mirar. Si has disfrutado de este videoensayo, no olvides suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.